El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos invita a mirar que hay que saber rechazar las tentaciones que nos llevan al pecado. Tentaciones todos podemos tener, porque el tentador siempre está al acecho. Pero como Dios nos creó en la libertad y seres inteligentes, también de nosotros depende aceptar o rechazar esa tentación. Y en la primera lectura vemos cómo Adán y Eva aceptan la tentación, la hacen suya, y es entonces donde se culmina el pecado. En el Evangelio vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, preparándose al ministerio durante 40 días y 40 noches, que pasó todo este tiempo en oración y en penitencia ante la presencia de Dios y despojado de todas las comodidades que podía tener en su casa con su Madre María, Jesús se prepara y el tentador ya al final de todo este proceso se acerca, porque sabe que como hombre que es Jesús, tiene necesidades, tiene hambre por el ayuno que estuvo viviendo. Y como hombre, hoy el Evangelio nos muestra la necesidad del poder y del tener. Y estas tres tentaciones son las que vamos a reflexionar. Pero lo más importante es que Jesús las rechazó. ¿Fue tentado? Sí. ¿Cometió el pecado? No, porque las rechaza. Por eso decía al principio, tentaciones todos vamos a tener. Pero hoy el Evangelio en Cristo nos muestra que hay que saberlas rechazar. ¿Desde qué perspectiva? Desde la palabra de Dios. Porque hemos visto en el Evangelio que el demonio conoce la palabra de Dios. El demonio sabe quién es Jesús. Y la primera tentación
que es llenar el vientre, uno de los pecados que hoy vivimos, donde mucha gente se aferra y se afana y se esclaviza para llenar el vientre, y su primera prioridad es el comer. El tentador le dice: si tú eres el Hijo de Dios, pues ¿qué te cuesta convertir estas piedras en panes? ¿Tienes hambre? ¿Tienes necesidad? Tu cuerpo te lo está pidiendo. ¿Por qué no comes? Y son tentaciones que a muchos nos llegan cada día. Por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, el ayuno, la abstinencia. Y hoy el Señor nos invita a saber rechazar. Y es que a veces el tentador nos llega por la mente. Por ahí nos hace sentir que nada es pecado, que todo está permitido, que no es pecado comer y llenar el vientre, a lo que lleva después la gula, el pecado de la gula. Cuando se come aún ya sin hambre, pero porque se tiene ganas de comer aquello, la gula. Hermanos, la segunda tentación que el Señor tiene ante el demonio, pero vemos que la primera, Jesucristo la rechaza con la palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Sí, pero está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de ese alimento no todos tomamos. ¿Cuántas veces al día te alimentas de la palabra de Dios? La lees, la meditas, oras con ella. Y decía la segunda tentación, donde el tentador se lo lleva a lo más alto del templo y le dice: pues tú eres el Hijo de Dios y está escrito que no permitirá que tu pie tropiece. Arrójate desde aquí y Dios mandará a tus ángeles para no dejarte caer. Y Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Te está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El Señor hoy nos invita a no tentar, a no probar. ¿Cuánta gente dice: bueno, si eres Dios, ¿por qué está pasando esto? Si eres Dios, ¿por qué sucede esto? Hermanos, Dios no permite las desgracias. Dios no permite los pleitos. Dios no permite las guerras, porque no las quiere. Somos nosotros, en la libertad en la que Dios nos ha criado, que somos los autores de todo esto que hoy nos sucede. Dios no tiene que ver nada. La desgracia, podíamos llamarla así, es que Dios nos creó en la libertad. Y en esa libertad tú decides el bien o el mal, abrazar el pecado o abrazar la gracia. Por eso es que hoy esta segunda tentación, Jesucristo la refuta, la rechaza, también con la palabra de Dios. Y se fijan ustedes cómo el tentador va tentando a Jesús con la palabra de Dios. Él conoce las Escrituras. ¿Tú las conoces? ¿Has leído las Sagradas Escrituras? Entonces el demonio nos va ganando. Por eso es que fácil somos presa del demonio en las tentaciones, en el pecado. Y la tercera tentación, el poder, el obtener las riquezas, que es uno de los pecados de nuestro tiempo. Hermanos, Jesucristo es llevado por el demonio a un monte alto, y el demonio le hace ver todos los reinos del mundo
y le dice: si te adoras y me postras, todo esto será tuyo. Y Jesucristo le dice: retírate, Satanás, porque está escrito: solo al Señor tu Dios servirás y adorarás. ¿Por qué? Porque el demonio, como condición de darle todos esos reinos, le pide: si te adoras, si me adoras y te postras ante mí. El demonio le pide: adórame y póstrate ante mí. Por eso Cristo le dice: retírate, Satanás, porque está escrito: solo al Señor adorarás y servirás. Hermanos, ¿quién es nuestro Dios para nosotros? ¿El Dios vientre, que le damos todo lo que el estómago nos pide? ¿El Dios del exhibicionismo, que hoy se vive ese exhibicionismo, que es la segunda tentación? Y vean ustedes las redes sociales, mucha gente exhibicionista que manda fotos y videos, a veces desnudos, y quizás sean tus hijos y tú no te has dado cuenta, y todo por exhibirse y ser tomados en cuenta para que les den like a sus videos, porque esa es la competencia de nuestro tiempo, exhibirse. ¿Cuánta gente allá afuera no se exhibe? Que en vez de vestirse, hoy en día se desvisten, enseñan lo que no deben de enseñar. Y la tercera tentación, ¿cómo es que hoy mucha gente se postra y adora el poder, las riquezas, a veces a costillas de ir en contra de otras personas? ¿Cuál es nuestro Dios al cual adoramos y nos postramos nosotros? ¿Cuál es al Dios que queremos servir? Y termino como empecé. Hermanos, tentaciones todos tenemos, pero hoy Cristo nos invita a saberlas rechazar desde la palabra de Dios, en un ambiente de oración, en un ambiente de penitencia, en un ambiente de despojo y no de acumulamiento de riquezas, de bienes y de poderes. Que en este primer domingo de Cuaresma vivamos con intensidad este caminar de conversión, despojándonos de todo lo que nos estorbe y entrando en ese ambiente de oración, de penitencia. Por eso es que yo te invito que en tu parroquia investigues cuándo son los ejercicios cuaresmales y vayas, asistas, a los cuales ya no vas, ya no asistes. Investiga para que por lo menos una semana te sientes a meditar y a reflexionar la palabra de Dios en los ejercicios de Cuaresma a los cuales ya no te interesan, ya no vas. Que ese sea el compromiso de esta semana, que así sea.